Dios me les bendiga, hermanos. Es un verdadero placer estar acá con ustedes este día. Poder venir y compartir un momento la palabra de Dios con la iglesia de Texas es una verdadera alegría para mí. Un verdadero gozo el que yo siento en mi corazón por estar aquí hoy. Hoy quiero hablarles un poco acerca de algo que creo que a todos nos ha pasado. Tiene que ver con el llamado de Dios, ¿sí? De que Dios nos ha llamado a nosotros. Pero surgen diferentes preguntas acerca del llamado de Dios. Uno de ellos es, ¿a dónde me ha llamado Dios? ¿Sí? Dios me llamó, pero ¿para dónde? La otra pregunta es, Dios me llamó, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios me ha llamado? Y la tercera pregunta es, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué me ha llamado Dios? Estas tres preguntas suelen estar en nuestro corazón siempre, porque es muy difícil el camino del cristiano como para lograr entender a dónde me ha llamado Dios o para qué me ha llamado Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, que es donde vamos a estar estudiando. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La primera pregunta dice: ¿a dónde me está llamando Dios? O en otras palabras, ¿a dónde puedo encontrar yo a Dios? Si nosotros nos ponemos a buscar, la palabra de Dios nos da un lugar en específico acá, pero no quiere decir que solo ahí está Dios, ¿sí? La palabra dice que Moisés encontró a Dios en el monte de Dios, en el monte Horeb. En otras palabras, para nosotros, en primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16, debido a que eso era en el Antiguo Testamento, ahora nos dice a dónde nosotros como cristianos vamos a encontrar a Dios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos dice ahora dónde encontramos nosotros a Dios. Moisés lo encontró allá en el monte Horeb. Pero ¿y nosotros dónde? ¿No? Y dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En nosotros, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido creyentes, los que estamos llamados a adorar a Dios, dice la palabra de Dios: ¿no saben ustedes que son templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? En otras palabras, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos bautizamos, Dios, la presencia de Dios mora en mi corazón, ¿sí? Pero para poder encontrar a Dios en mi corazón, primero tengo que haber llegado a su iglesia. Primero tengo que estar en la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor, en la iglesia que Cristo estableció. Antes de que yo encuentre a Dios en mi corazón, debo encontrar el lugar
donde voy a aprender a estar en la presencia de Dios. Y quiero que tomemos de ejemplo entonces a Moisés. Moisés llega al monte después de ¿qué? No sé si hemos leído todo lo que hay anteriormente en Éxodo, antes del capítulo 3. Pero Moisés viene pastoreando las ovejas de su suegro a través de un desierto. Moisés va pastoreando las ovejas de su suegro después de haber escapado de Egipto por haber matado a un soldado egipcio que golpeaba a un hermano de él, un hermano hebreo. Moisés no era un hombre santo, pero en esa condición en la que él estaba en el desierto, logró encontrar a Dios. Ninguno de nosotros, antes de venir a la iglesia, era un hombre santo, una mujer santa. Pero en esa condición en la que estábamos, Dios dice, así te quiero llamar. ¿A dónde? Al monte de Dios. Al templo de Dios que ahora debe morar en nuestro corazón. A la iglesia que Cristo fundó. Ahí es donde nos ha llamado. Ahí es donde debemos de permanecer. Que cuando la gente nos mira por la calle diga, este es hijo de Dios. Este es miembro de la iglesia que Cristo estableció. Cuando nos miren por la calle. Por eso es necesario entonces que la presencia de Dios esté en el templo que es nuestro corazón. Porque cuando venimos acá a la congregación venimos a adorar a Dios. Pero necesitamos que Dios esté en nuestro corazón para que las personas allá afuera digan, yo quiero estar en esa adoración a Dios. Yo quiero ir y adorar en esta congregación. Porque se nota que Dios está en el corazón de cada uno de ellos. Ese debe ser nuestro fin. Esa debe ser nuestra meta. Que nuestra vida sea un reflejo de lo que Dios está haciendo conmigo. ¿A dónde se encuentra Dios? En aquel tiempo estaba en el monte de Horeb donde se lo encontró Moisés. En el tiempo de Jesús, dice ahora Dios va a morar en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora Dios va a estar en nuestro corazón. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, decía también la palabra de Dios, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Dios, ahí está el Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y nos congregamos juntos, ahí está la presencia de Dios. Cuando nosotros adoramos, ¿dónde encuentro a Dios? En mi corazón. Segunda pregunta. ¿Por qué te llamó Dios? O en otras palabras, ¿en qué condición estabas cuando Dios te llamó? Ya mencionamos, Moisés estaba en un desierto cuidando las ovejas de su suegro. No era una cosa fácil. Texas es un poquito más caliente que Santa Ana. Ya lo experimentamos un poquito. Pero este calor de acá no se compara al calor que había en aquel desierto donde estaba caminando Moisés. Moisés venía cansado, fatigado. La palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, no nos dice que Moisés había salido y llevaba 1 hora caminando. Moisés llevaba días en el desierto. Él no acababa de salir a pasear las ovejas. Ella estaba agotado de estar ahí. Ya estaba completamente cansado de estar en aquel desierto. Segundo, no era el lugar donde él tenía que estar. Moisés se crió en el palacio de Faraón. ¿Dónde tenía que estar Moisés? En el palacio de Faraón. Pero ahora andaba cuidando ovejas. ¿Por qué? Porque había matado a alguien. Porque había tenido que escapar. Pregúntate en este momento, ¿de cuántas cosas hemos tenido que escapar nosotros en nuestra vida por haber pecado? Por haber caído de la gracia de Dios muchas veces. Porque antes de venir a la iglesia éramos pecadores. Y ahora que estamos en la iglesia
Debemos de cuidar nuestra vida a tal grado de no volver allá donde estábamos antes. Porque ese es el llamado que Dios nos hace. No vuelvas allá de donde yo te saqué. Moisés estaba agotado de aquel desierto. No tenía que estar ahí. Y en esa condición, huyendo, cansado, bajo el sol del desierto, Dios lo llamó. Quiero que te preguntes también, ¿cuál es el desierto que tú enfrentaste antes de venir a la iglesia del Señor? ¿Cuál fue el desierto por el que tú caminabas antes de venir a la presencia de Dios? ¿En qué condición estabas? No me vayan a responder a mí, ¿no? Respóndanse ustedes ahí donde están. ¿En qué condición estaban ustedes antes de venir a la iglesia del Señor? Posiblemente enfrentando un montón de pecados, deudas, tal vez el alcohol, tal vez otro montón de pecados que hay en el mundo. Y Dios dice, en esa condición en la que tú estabas, yo te voy a aceptar para cambiarla a una nueva condición. Porque no quiero que sigas estando ahí porque te estás haciendo daño. A Moisés, Dios lo llamó, no para que Moisés siguiera pastoreando sus ovejas ahí en el desierto quemándose, sino para una gran misión. Y aquí quiero llegar a la tercera pregunta que nos solemos hacer. ¿Para qué me ha llamado Dios a mí? Y es curioso cómo en este capítulo de Éxodo se nos dan varias respuestas. Y quiero que vaya y lea conmigo. En Éxodo capítulo 3. El versículo 5. Éxodo capítulo 3, versículo 5, que dice así. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Para qué te ha llamado Dios? Primero, para quitarte todos los pecados que te estaban alejando de Él. Por eso es que te dice, quita tu calzado. Quita todo aquello que te está haciendo mal, porque este lugar es santo. Segundo, Dios te ha llamado a ti para santificar tu vida. Cuando nosotros aceptamos ser bautizados para perdón de nuestros pecados, estamos aceptando que Dios santifique mi vida, que Dios corrija todo lo que está mal dentro de mí. Estamos diciéndole a Dios, Dios, quiero ser una nueva criatura. Quiero que me restaures de la condición en la que yo estaba. Cuando nosotros aceptamos aquel bautismo, aquel momento en el cual fuimos sumergidos en agua, estamos diciéndole a Dios, Dios, yo no estoy bien con mi vida. Necesito que me cambies. Necesito que hagas algo nuevo en mí. Moisés llegó a aquel monte con el calzado completamente sucio. Y Dios le estaba diciendo, quítate el calzado. Quita eso porque estás en un lugar santo. Quita todos los pecados que te hacen mal, porque ahora estás en un lugar santo, cerca de la presencia de Dios. ¿Para qué te ha llamado Dios? Para santificar tu vida. Dios no quiere que tú sigas estando en la misma condición de antes. Dios quiere que tu vida sea una vida santa. En la Biblia encontramos frases muy importantes. Una de ellas dice, sed santos porque el Señor, porque Dios, porque tu Padre es santo. Porque Él es santo. Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y porque Él quiere que nosotros gocemos en su presencia de esa santidad que solo Él puede darnos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así. Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice la palabra de Dios en primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 17. El templo de Dios son ustedes, somos nosotros. Si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios les va a destruir. Porque Dios quiere que ese templo, que nuestra vida completa, sea santa. Dios no es un Dios que viene a santificarnos solamente la mano, ¿sí? O no es un Dios que viene a santificarnos solamente un ojo. Dios quiere santificar toda tu vida. Dios no quiere que tú seas santo solamente en la iglesia. O Dios no quiere que tú seas santo solamente en tu trabajo. Dios quiere que tú seas santo andando por la calle cuando caminas, cuando te levantas, cuando te vas a acostar, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás en la iglesia. Dios no es un Dios que santifica solamente una parte de tu vida. Dios está ahí para santificar tu vida por completo, cada parte de ella, cada parte de lo que tú eres. Incluso Dios quiere que tú seas santo, amoroso, amable con aquellos que hace tiempo te hicieron daño. Dios no quiere que tú seas santo solo un momento y cuando los voltees a ver por el rencor que hay digas, nah, este me cae mal, es que este me hizo tal cosa. Dios quiere que tú muestres tu santidad incluso con aquellos que no te querían antes, con aquellos que te despreciaron. Y es por esto que el llamado de Dios no es una cosa fácil. Es por eso que Dios nos ha llamado no para una cosa sencilla. ¿Para qué llamó Dios a Moisés? ¿Lo llamó para que siguiera pastoreando las ovejas? Sabemos que no fue así. ¿Lo llamó para que fuera rey de Egipto? No fue así. Lo llamó para ir a enfrentarse a Faraón y decir, tienes que liberar a este pueblo. Y no fue una tarea fácil. 40 años vagó Moisés en el desierto con aquel pueblo. Después de haber enfrentado 10 plagas en Egipto, para que los lograran dejar fuera, para que dijera Faraón, váyanse de aquí. Después de 10 plagas, 40 años en el desierto. Y dice la palabra de Dios que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Todavía le tocó a otro terminar aquella misión, porque no era una misión fácil, no era una misión sencilla. De igual forma, hoy Dios nos llama a nosotros, no para una tarea fácil. Allá afuera, fuera de la iglesia, hay muchas personas que aún necesitan ser liberadas de aquel Egipto que las está sometiendo, de aquellos pecados que la están ahogando, de aquella vida llena de pecado que la está arrastrando a la esclavitud. Todavía hay muchas personas que necesitan ser liberadas. Dios nos ha hecho un llamado a nosotros para ir y predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios nos llamó a nosotros para santificarnos en su presencia, pero también para cumplir una misión. También para ir allá afuera y predicar a los demás. Para ir y decir, Dios me cambió a mí. Para ir y predicar el Evangelio de Dios. Para ir y decir, ¿sabías que Cristo murió en una cruz? Pero ¿sabías también que Cristo se levantó de entre los muertos para traerte la salvación a ti? Es necesario que vayamos allá afuera y anunciemos con nuestra vida que Cristo está vivo, que Cristo reina en mi corazón. Pero es necesario también que nosotros como hijos de Dios,
aceptemos esa misión. Para ir concluyendo, quiero que pensemos un poquito en la mente de Moisés. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios lo llamó? Yo soy malo para hablar, soy tartamudo. Cuando trato de hablar, se me cortan las palabras. Cuando trato de hablar con alguien, cuando tengo que decir algo importante, no me salen palabras, dijo Moisés. Y le dijo Dios, Aarón va a hablar por ti, tu hermano va a hablar por ti, ya que tú eres tardo para hablar, pero tú vas a ir. Pero Aarón va a hablar por ti, pero tú no te vas a quedar aquí. Moisés dijo, no, yo ya no puedo. ¿Qué voy a ir yo a hablarle a Faraón, al rey? Moisés no se había dado cuenta que atrás de él estaba Dios. No se había dado cuenta que el que estaba hablando con él no era uno de los dioses de Egipto, que eran dioses falsos, que no tenían poder. No se había dado cuenta que el que estaba hablando con él era el único Dios, el Todopoderoso, el que podía hacer todo. Era el que estaba cerca de Moisés en ese momento. Y era el que le estaba diciendo, vas a ir a liberar a aquel pueblo. Amados hermanos, es necesario que nosotros en nuestra vida de cristianos aprendamos a aceptar la misión que Dios nos ha dado, pero que reconozcamos que Dios nos ha llamado para santificar nuestra vida, que Dios necesita que nosotros cada día de nuestra vida nos acerquemos más a su presencia, porque mientras más cerca estoy yo, más cerca estoy yo de la presencia de Dios, más cerca de su santidad estoy. Y mientras más cerca de la santidad de Dios estoy, más se anuncia al mundo lo que Cristo ha hecho. Si yo me comprometo a vivir una vida santa, no necesito ni que usar palabras para que las personas que están cerca de mí digan, quiero estar con Él en esa iglesia. Quiero ir y congregarme, quiero ir y adorar a Dios. Mientras más cerca de la santidad estoy, menos palabras necesito para anunciarle al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque la gente lo ve en lo que yo hago. Las personas lo ven en lo que yo vivo. Termino con este versículo. Hechos capítulo 22, versículo 3. Último versículo para ir concluyendo. Hechos capítulo 22, versículo 3 en adelante. Dice así, palabras de Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino, hablando de la iglesia, hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas.
Este texto es el llamado de Pablo. Y él dice, yo era perseguidor de la iglesia. Yo perseguía el camino. Yo perseguía a aquellos que anunciaban a un tal Jesús que había muerto. Pero Jesús me llamó. Esas son las palabras de Pablo. Yendo camino a Damasco, Jesús llamó a Pablo. Porque en esa condición de pecado que él estaba persiguiendo a su iglesia, de ahí lo iba a sacar el Señor, para que él se convirtiera entonces en un maestro de aquel camino que él tanto había perseguido, para que él fuera y anunciara el evangelio que tanto tiempo había acosado, perseguido y matado a los hermanos. Y en esa condición, dice la palabra de Dios, en esa condición fue llamado Pablo. Hermanos, ¿en qué condición te llamó Dios? ¿Realmente has aceptado el reto hasta el día de hoy? Si no, te invito a que aceptes ese reto. Si a pesar de que han pasado los años, todavía no has aceptado la misión que te ha dado de ir y anunciar el evangelio, de ir y mostrar con tu vida lo que Dios ha hecho, te invito a que aceptes ese reto, porque es la única forma de que el evangelio se conozca. Pablo anunció el evangelio estando en una condición quizá mucho peor que la que nosotros hemos estado, porque él no era solamente un pecador, él mataba a los cristianos. Quizás nosotros solamente somos pecadores o fuimos pecadores. Quizás no perseguimos nunca a la iglesia. Por lo menos un punto a favor tenemos. No nos conocen en las iglesias como perseguidores. Pero a Pablo sí. Y de ahí lo llamó Dios para que anunciara el evangelio. Del desierto llamó a Moisés para que liberara a un pueblo. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? Si no la has aceptado, hoy es el día para aceptarlo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.